Bueno, ahora continuamos con el cuarto taller, que sería el taller de Química 1. Están los profes, ahí la veo a la ingeniera Arduino. Sí, Carla, yo voy a llevar adelante el taller, no va a estar el ingeniero Villa, así que lo voy Listo, a dar yo perfecto. directamente. Bueno, profe, bienvenida y bueno, cuando quiera comienza. Bien, bueno, muchas gracias, Carla, muchas gracias a todos los chicos de unidad, muchas gracias a todas las autoridades de la facultad. Julia, ¿cómo estás? Bueno, y buenos días a todos los que están esperando por este taller. Estaba en principio previsto a cargo del ingeniero Villa, que está recientemente jubilado, así que vamos a explicar cómo es el final de Química 1, lo van a hacer conmigo, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Ay, a ver. Tengo que compartir un Prezi y no me está dejando. A ver ahí. Ahora sí creo. Acá está. Bien. Bien, comencemos entonces. A ver. Vista de... A ver un segundo que no me está saliendo para pasar el Prezi. Ahí está. No, a ver un segundito. Mientras tanto, Carlita, si puedes recordar a qué hora iniciamos en la tarde, con qué taller. Sí, bueno, en la tarde iniciamos a las 3 de la tarde con el taller de Física 1, seguido del taller de Sistema de Representaciones y el último taller, que será a las 17 horas, va a ser el taller nuevo que tenemos este año, que es el taller para la ansiedad durante el examen final. La verdad que es un taller muy necesario y va a estar muy bueno, al igual que todos los talleres. Bien, ¿me dicen si se ve la pantalla ahí? ¿Está compartida? Sí, se ve, profe. Bien, ahora sí puedo comenzar. Vamos a comenzar a hablar de cómo es el final de Química 1. En lo que estuvimos desarrollando en la mañana, en las diferentes materias, bueno, hay muchas pautas desde la primera conferencia que tuvimos que son bastante similares, ¿sí? Yo las voy a repetir un poquito y voy a dar algunas particularidades de lo que es el final de Química 1. En principio, si decidimos que vamos a rendir Química 1, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos cuándo tenemos que rendir, qué fechas tenemos disponibles, para que a partir de allí podamos organizar nuestros tiempos. Entonces, ¿cómo comenzamos? Como recién les decía, mirando el calendario académico. Recién les decía la ingeniera Lazarte, porque los turnos de examen y cada fecha para el examen de cada materia ya están previstos desde el principio de año. Química 1 se rinde el tercer día a las 8 de la mañana, es el horario en principio, que no lo puse aquí en la presentación, y por delante tenemos en este año académico 4 turnos en principio. El primero de ellos vendría a ser el miércoles 24 de noviembre, el siguiente, estamos un poquito cerca, el siguiente sería el 15 de diciembre, estamos a poco más de un mes. Luego pasamos a las mesas de febrero y de marzo. En febrero sería el 16 de febrero, y el octavo turno el 9 de marzo de este año académico. Los siguientes turnos se publicarán cuando se publique el nuevo calendario. Para poder rendir química, al igual que en cualquier otra materia, tenemos que inscribirnos a través del SIU Guaraní. En principio lo hacemos a través de una computadora, cada uno con su correspondiente clave, como estuvieron inscribiéndose en las materias, pero en el sector correspondiente a exámenes. Y bueno, cuando estaba la presencialidad se podía hacer a través de una computadora, a través también en sección alumnos. Pero en principio entonces lo hacemos como estuvimos inscribiéndonos para las materias para la cursada, solo que ingresamos al sector correspondiente a exámenes. Una vez que entonces nos hemos ordenado, vemos las materias que tenemos que rendir, vemos si es viable o no para nosotros rendir química. Aquí hay que analizar un poco los contenidos, ¿no?, de cada materia. En las primeras charlas, el licenciado Tarifa les decía, por ejemplo, que estudiar álgebra serían unas 3 o 4 semanas, a criterio de, por supuesto que alguien puede decir que necesita un poco más de tiempo,
Y alguien puede decir que lo estudia un poco más rápido, tampoco mucho más rápido. Si me preguntan cuánto tiempo tendría que prever para rendir Química 1, y yo diría que podría estudiarlo en 4 semanas y repasar en 1 semana. O estudiarlo como muy rápido en 3 semanas y repasar 1 semana, ¿sí? Eso sería más o menos el tiempo, como para que uno piensa, bueno, la voy a rendir ahora porque ya tengo regular, estamos justos para la mesa de diciembre, si no estudié nada, si ya la vengo estudiando, capaz que llegue entonces para la mesa de noviembre, y si estoy pensando en rendirla en febrero o en marzo, podrán pasar las fiestas, descansaré un poco los primeros días de enero y ya me tengo que poner a estudiar a mediados de enero si quiero rendir en el turno de febrero, lo cual les recomiendo no únicamente para química, sino para cualquier materia de la facultad, no tomarnos enero, sino descansar solo unos días y aprovechar todas las mesas de examen siempre. Bueno, yo tenía que ir avanzando uno por uno, pero lo dije todo en una sola. Bien. ¿Qué modalidad tiene el examen? El examen ha tenido en estos 2 últimos años modalidad virtual, ha tenido en una de las últimas mesas modalidad presencial. Supongamos que, y la idea es que sea, en principio, lo deseable es que podamos volver a la presencialidad. De todos modos, si la modalidad es virtual, el examen puede ser o bien escrito o bien oral. ¿De qué depende de que sea escrito o de que sea oral? En principio, de la cantidad de alumnos que estén inscritos en la mesa. Si hay un número significativo de alumnos, lo más probable es que el examen sea escrito. Entonces, si es virtual y es escrito, hay un enlace, el enlace normalmente del examen que se provee para rendir exámenes virtuales. Allí ingresamos todo lo que vamos a rendir el examen final. Hacemos los controles correspondientes del DNI de los que están presentes. Se rinde con cámara prendida. Y el examen escrito es de selección múltiple. Entonces, los miembros del tribunal envían el examen a los correos electrónicos que se encuentran registrados, que va a ser el mismo correo a donde les llegó la invitación virtual. Les envían el examen de múltiple opción en formato PDF. Un examen en principio de 10 preguntas a responder en 1 hora. Estas preguntas son en principio preguntas teóricas. Ustedes como alumnos van a leer ese examen en su computadora, en el dispositivo que tengan preparado para rendir, y van a, como es un examen de selección múltiple, van a indicar para cada pregunta la selección correcta. Entonces tendrán una hojita donde ponen, por ejemplo, el 1A, 2B, 3 verdadero, 3A verdadero, 3B falso, por decirlo, ¿sí? Entonces tendrán una hojita con esa respuesta. Esa hoja deben escanearla o sacar una foto y enviarla dentro del tiempo que está previsto, que se envió a los cuales se les envió el parcial. Los miembros del tribunal van a estar controlando los tiempos. Deben devolver entonces los resultados de ese examen, escaneado o con una foto, al correo electrónico que se los envió, o bien si hay alguna otra indicación de algún correo en particular, por ejemplo el correo del soporte, se las dirán en el momento del examen. Cuando tienen entonces las respuestas correctas, revisarán el examen y lo enviarán. Aquí es importante que controlen, que se envíe y que se manden todas las respuestas correctas. Que no pase que escribieron de un lado y les quedó una respuesta del otro lado y se olvidaron de escanearla o de sacarle la foto para mandarla, porque después de que ya eso se envió y pasó el tiempo, ya no hay opción de completar ninguna respuesta. Entonces hay que ser cuidadoso y controlar y asegurarse bien que se adjunten todos los archivos que se tengan que adjuntar. Si el examen es oral, es necesario los miembros del tribunal indicarán un tema a desarrollar del programa de la materia, y para rendir se puede tener tabla periódica y se puede tener el programa a mano. ¿Están viendo la presentación, no? ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Sí, se ve. Bien. Si la modalidad es presencial, también el examen es de selección múltiple, 10 preguntas en 1 hora, dijimos recién, solo que por supuesto que las preguntas las van a responder en ese momento y devolverán ese cuestionario con las respuestas correctas al cabo de
1 hora. La ventaja de la presencialidad es que, no, en realidad no hay, o sea, no hay diferencia. La presencialidad por ahí capaz que los deja más tranquilos, quizás, por ahí de tener miedos a que se les corte la conexión, algún de ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Si el examen es oral, también se les va a indicar un tema a desarrollar. Es necesario, diría, no más que puede, tener la tabla periódica a mano, porque con eso nos podemos guiar, nos tenemos que acostumbrar a estudiar química 1 con la tabla periódica a mano, para poder relacionar, para poder ver las propiedades, ¿sí? Y por supuesto que el programa de la materia a mano. Entonces, si por ejemplo nos dicen que hablemos de enlace iónico, nosotros podemos mirar el programa para orientarnos con cómo comenzar a desarrollar ese tema. Entonces, si es oral, lo haremos, y si es presencial, perdón, lo haremos en una pizarra, seguramente vamos a disponer de marcadores, y allí vamos a poder escribir en la pizarra y ordenarnos con lo que hayamos estudiado para poder exponer ese tema. Desde ya entonces que les estoy diciendo que cómo vamos a estudiar los temas, y tienen que estudiar con el programa y prepararse para poder desarrollar esos temas en el caso de que el examen sea oral. Y esa situación de que el examen sea oral seguramente la vamos a saber cuando se cierre la inscripción a la mesa de examen, que se va a cerrar una semana antes, en principio, de que sea el examen. O sea que cuando ustedes están estudiando, deben estudiar la materia a conciencia y por las dudas preparándose para un examen oral para poder desarrollar los temas. Bien, ¿cómo seguimos una vez que sabemos cuándo vamos a rendir? Y bueno, ya sabemos las dos alternativas, ya sea oral o escrito. Y en principio, bueno, tenemos que organizarnos con el estudio, como ya venimos charlando en este taller, con nuestro lugar de estudio y cómo vamos a estudiar en particular Química 1. Ya dijimos en varias de estas conferencias que tenemos que tener en el lugar de estudio, bueno, buscar que sea un lugar tranquilo. Tenemos en principio que contar con todos los elementos para rendir la materia. Lo primero que tenemos que tener es el programa, y el programa lo tienen disponible en el aula virtual de la materia. Lo primero que se sube es el programa. Tienen que disponer de una tabla periódica que sea amigable para ustedes, con la que estén familiarizados con la información. Por supuesto que una tabla periódica limpia, ya sea para rendir oral o escrito. Tenemos que seguramente tener apuntes de la materia. Esos apuntes, lo deseable sería que hayamos confeccionado esos apuntes nosotros, porque con eso nos vamos a entender mejor. Y para ello, si hubiéramos estado en la presencialidad, si alguno está regular y viene de la presencialidad y tiene sus apuntes de cuando cursó la materia, bueno, será bárbaro. Y si están en la virtualidad, tienen la posibilidad de rever muchos videos y de confeccionar y completar sus apuntes. Si a veces no alcanza el tiempo en la clase, entre que tomo los apuntes o me quedo algo pendiente, bueno, esa es una de las ventajas de la virtualidad. Ustedes pueden ver nuevamente los videos de las clases para completar. Entonces, a medida que van cursando la materia, si hay chicos que están todavía cursando y deseando rendirla, en estas mesas próximas, tengan en cuenta eso y, bueno, junten los videos, trabájenlos a los videos para completar de la manera mejor posible sus apuntes, esto en realidad en esta materia y en todas las materias. El apunte es una guía para orientarnos en los diferentes temas, y el soporte de fondo tienen que ser siempre los libros. En química tenemos diferentes libros recomendados. En el aula virtual están subidos, muchos que tenemos en formato digital, y también pueden acceder a la biblioteca a buscar otros libros. ¿Qué libros son los que más comúnmente utilizamos nosotros y que les gustan a los alumnos? Un libro bueno de base para arrancar con química es el Angelini, por ejemplo, que tiene la parte básica en muchos temas. Yo diría que podríamos entrar con el Angelini y luego profundizar con alguno de los otros libros. ¿Con qué otros libros podríamos profundizar? Podemos profundizar con el Witten. El Witten no está subido al aula virtual, pero tienen disponible en la biblioteca de la facultad. Es un buen libro para seguir toda la materia. En la página, en el aula está subido el Brown, por ejemplo.
El Brown también es un buen libro para seguir la materia. Un libro que es muy amigable y que les gusta mucho por lo general a los alumnos es el Chang. Lo tienen subido al aula virtual. Entonces tienen allí, fíjense, para guiarse con los apuntes e ir profundizando o sacándome la duda con el libro, o viendo algunos otros ejemplos en el libro para ir estudiando la materia. Lo siguiente, por supuesto, que ya también venimos diciendo, es organizar el tiempo para el estudio, con el programa en mano, y según cómo me fue en la materia, me cuesta mucho, no me cuesta tanto, hay algunos temas que me costaron más que otros, bueno, distribuiré mi tiempo para estudiar los temas. Los distribuiré y lo cumpliré, ¿sí? Si hoy, por ejemplo, tenía previsto estudiar esta mitad de la unidad y quería a las 5 ver la novela, por decirle, pero me falta un poco, y bueno, hoy no veo, hoy lo dejo un poquito de lado a eso y la termino. Es importante que en su planificación también consideren un tiempo de descanso, si no es imposible estudiar. Consideren un tiempo para comer, consideren un tiempo para despejarse y consideren un tiempo también para distraerse, para otro tipo de actividades, porque si no, este cronograma que podemos llegar a hacernos para rendir no va a ser cumplible, entonces no vamos a poder rendir. O bien si sabemos que, no sé, que vienen varios eventos que nos interesan, y bueno, estiraremos un poco el cronograma, empezaremos un poquito antes, pero para eso es importante planificarlo, empezaremos un poquito antes porque de aquí a aquí, por ejemplo, mi familia se va a ir unos días a pasear a algún lugar y yo quiero ir. Entonces, comienzo 4 o 5 días antes para poder distraerme y disfrutar también de eso y que no atrasarme con mi estudio, por ejemplo, ¿sí? Eso estoy pensando en el caso de que esté empezando a rendir, por ejemplo, en la mesa de febrero. Y bueno, considerar siempre en el tiempo de estudio el repaso. Yo recomiendo en realidad para una materia en general una semana para repasar. Una semana para repasar, siempre que cuando uno va estudiando los temas, lo va haciendo a conciencia, lo va haciendo entendiendo los temas, y quizás que ya entendimos muy bien la materia en la cursada, entonces no nos resulta tan difícil, o hay algunos puntos que necesitamos profundizar. Bueno, todo eso tener en cuenta cuando hagamos nuestro cronograma de estudio. Luego, bueno, dijimos rápidamente que el lugar de estudio tiene que ser un lugar cómodo, que nos facilite la concentración, un lugar preferentemente silencioso, busquemos algún lugarcito de la casa, no estudiar viendo la televisión, porque si no, ni vemos la tele, ni estudiamos, ni tampoco estar mirando el celular a cada rato. Como les decían en las primeras conferencias, no pasa nada si nos desconectamos un ratito, y vamos a ver que si logramos esto, nos vamos a lograr concentrarnos mejor y nos vamos a enganchar con el tema y así vamos a poder avanzar. Si no, si nos dispersamos, es muy difícil. Y bueno, ¿cómo estudiamos en general? Cada uno tendrá diferentes técnicas que les parezcan más fáciles o más familiares. A alguno le parecerá fácil, por ejemplo, remarcar del libro. A otro les gustará completar el apunte y a partir de allí resaltarlo de alguna forma. A alguno le gustará hacer cuadros, ¿sí? Diferentes técnicas de estudio puede haber. Yo no diría que para estudiar Química 1 hay una única técnica de estudio. Sí recomendaría ordenarnos con el apunte que tiene cada uno, obviamente un buen apunte de la clase, y a partir de allí, lo que no esté completo, leerlo del libro, profundizar con el libro. Y de esa forma ir avanzando en los temas y en forma ordenada, conforme nos indica el programa. También vieron que, como en las ciencias duras, que se decía al principio, estudiamos ordenado, no comenzamos por cualquier unidad, comenzamos por la primera unidad y nos aseguramos de ir entendiendo todo lo que vamos viendo, para que así entonces, bueno, sea productivo, sino cuando llegue el momento del repaso nos vamos a dar con que nos quedó algo colgado, que no entendimos bien de la primera unidad, y eso quizá que nos dificulta el entendimiento de alguna de las unidades posteriores. Entonces aplicamos técnicas de estudio a la que mejor nos resulte. Podemos hacerlo con resaltando, podemos hacerlo con el apunte, podemos hacer con
los mapas conceptuales y relacionando temas. Este es un ejemplo de un mapa conceptual de química que están disponibles en algunas guías de años anteriores. O sea, la cátedra los incluía en sus guías de seminario. Este sería de uniones químicas, por ejemplo. Entonces, fíjense que vamos relacionando, que pueden ser las uniones químicas o pueden ser físicas, quiénes presentan uniones químicas, cuáles pueden ser, la metálica, la iónica, qué característica tiene la iónica, que la electronegatividad de los átomos tiene que ser diferente, muy diferente, qué característica tiene la unión química covalente, que las electronegatividades tienen que ser altas, pero también similares, era la correspondiente a los no metales de la tabla periódica, principalmente, los elementos que están a la derecha de la tabla periódica y arriba, pero a la derecha en general. ¿Qué más? Que los compuestos covalentes pueden formar redes, los iónicos también pueden formar redes, y los metálicos también. Las uniones físicas pueden ser el dipolo, el London, el puente hidrógeno, se dan entre moléculas. Las moléculas son las que se unen por enlace covalente, y esas uniones y esas moléculas pueden ser polares o no polares. Para ello, para definir esa polaridad, tenemos que conocer la geometría y también analizar las polaridades de los enlaces, por ejemplo. Para el enlace covalente teníamos diferentes teorías. Este mapa es viejo, ya no damos la TOM, y quienes cursaron este año no vieron el concepto de hibridización, solo vimos la TREPEV, entonces no se asusten si hay chicos de este año del SP2, no se asusten porque es de otros años, ¿sí? Pero de esta forma podemos relacionar los temas. Recomiendo, por lo que les decía, que si nos toca rendir un examen oral, estudiar en voz alta, ensayar, dar los temas. La unión iónica es, si tenemos pizarra, bueno, buenísimo, si no, lo podemos hacer en hojas borrador, hacer de cuenta que es la pizarra e ir repasando y viendo qué es lo que necesitamos. Bueno, a ver, ya que estamos en uniones químicas, las interatómicas pueden ser, y voy construyendo mi mapa. Puede ser que me resulte necesario escribir algunas palabras claves que me ayuden a desarrollar el tema. Esto principalmente pensando en que tengo que rendir un examen oral, si sería así. Entonces voy a escribir, por ejemplo, iónico, y a partir de allí iré desarrollando la parte iónica, metálica, y así sucesivamente. Y podría ir armándome un esquema, y si tengo que rendir entonces oral, tranquilamente al tribunal le puedo decir que voy a escribir esas palabras claves que tengo en mi mente relacionadas con cada tema para poder desarrollarlo. También, si hay que rendir oral, no piensen que tienen que hablar, ni bien les dicen el tema. Ustedes tranquilamente pueden agarrar el programa, ordenarse con el programa, hacer un cuadro si eso les viene bien para poder explicar el tema. No es que tienen que hablar ni bien les indique el tema. O sea, piensan, se concentran, se ordenan con lo que estudiaron y comienzan a hablar, ¿sí? Si sería oral. Si sería escrito, hay ventajas y desventajas en cada modalidad. Si sería oral, uno frente a alguna duda, un profe puede hacer alguna pregunta para recordar algo que haya quedado pendiente del tema, o nos puede orientar de alguna manera para poder salir del tema. Si es escrito, bueno, no tenemos esa posibilidad en realidad. Es importante manejar definiciones, conceptos, terminología de química, ¿sí? Hay términos que son propios de la materia y deben saberlos, y se nota cuando no lo saben y no han estudiado bien, cuando uno rinde. Esto va a salir solo cuando estemos estudiando y vayamos hablando con propiedad y definiendo y estudiando definiciones, estudiando claramente los enunciados de algunas leyes. Todo eso deben saberlo correctamente. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de algunos puntos de una pregunta múltiple opción, por ejemplo, de un final, ¿sí? Pero esto es importante porque si no sabemos esto claramente y nos toman un examen escrito, no vamos a entender muchas de las cosas, o vamos a ver que a veces nos parecen algunas de las opciones muy similares, y eso es porque no tenemos claramente la terminología y los conceptos. Y si tenemos que hablar, se nota mucho cuando no manejamos los términos correctamente. Una vez entonces que logramos ordenarnos con el examen, con el estudio, vamos avanzando, ¿qué más va a pasar?
finalmente van a llegar los días, se va a acercar la fecha del examen, vamos avanzando correctamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer los días antes del examen? Repasar, siempre reserven un tiempo para el repaso, ¿sí? Es importante asistir a las clases de consulta. Lo pongo unos días antes del examen porque en el caso de que estén estudiando, por ejemplo, para la mesa de febrero, y cuando comience febrero van a disponer de clases de consulta por parte de cualquier docente de la cátedra. Si estamos en estas mesas de noviembre o de diciembre, tranquilamente pueden asistir a cualquier horario de consulta para sacarse las dudas de lo que necesiten si están estudiando para el examen final. Y fíjense que puse 2 veces repasar, porque eso es lo que les va a dar a ustedes seguridad para el examen. Traten de no llegar con los temas justos un día antes, porque puede tocar cualquier tema de la materia. Algunas veces preguntan, ¿puede cualquier tema del programa? Sí, cualquier tema del programa podría ser. Cualquier unidad del programa tranquilamente podría tocarnos si tenemos que exponer oral, y seguramente todas las unidades están contempladas si hay que rendir escrito. Entonces es importante el repaso para afianzar sus conocimientos, para evitar esas lagunas mentales, para evitar que estoy en blanco, me bloqueé, estoy nervioso. Bueno, mientras más tranquilos lleguemos, porque repasamos mucho, porque hemos estudiado con tiempo, más seguro van a poder rendir el examen. Llega el día del examen, finalmente, y ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, tratar de estar tranquilos. Este taller apunta justamente a eso. Ustedes en su carrera van a rendir muchos exámenes finales. Los primeros son los más difíciles, después nos vamos poniendo un poquito más cancheros, pero los primeros son los más difíciles. Entonces, justamente este taller, que en buena hora todos los años los van organizando los chicos de unidad y nos van convocando, es justamente para vencer todos esos miedos que tenemos en los primeros exámenes. Entonces aquí nadie, como dijeron al principio también, no hay una receta mágica, hay pautas, hay indicaciones. Confiemos, si estudiamos, confiemos en nosotros mismos. Si el examen es oral, nos ordenemos para responder, tratemos de no ponernos nerviosos, respiremos, miremos el programa, ensayemos el tiempo que estemos repasando, ensayemos por si nos toca un examen oral para tener en claro los conceptos. Si el examen es escrito, es importante leer los enunciados varias veces antes de responder. Los exámenes escritos, les dije en principio, pueden ser de múltiple opción, pero también puede haber opciones que sean de verdadero o falso. Por ejemplo, pregunta de examen final escrito. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Según la teoría de Dalton, la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. ¿Esa qué es? ¿Correcta o incorrecta? Las propiedades intensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Fíjense que tenemos varios temas mezclados, ¿no? La masa de un mol de partículas se denomina masa molar y se expresa en gramos mol. La destilación simple es un método de separación basado en la diferencia de los puntos de ebullición de los componentes. Por ejemplo, esta última, fíjense que es parcialmente correcta, y además que este enunciado me dice cuáles son correctas. En plural me está indicando, ¿sí? En algún enunciado me dirá indique la correcta en singular. Este me dice las correctas. Eso me está diciendo que puede ser que haya varias correctas acá. Entonces no dudo si me están pareciendo que hay varias correctas, ¿sí? La última, también tengamos en cuenta esto, por ejemplo, esta última es parcialmente correcta. ¿Por qué? Porque la destilación es un método de fraccionamiento, no de separación, pero está basado en la diferencia de los puntos de ebullición de los componentes. Entonces allí apunto con el leer tranquilos y claramente y no a las apuradas. Por eso tengo que manejar bien la terminología. No es lo mismo un método de separación que un método de fraccionamiento, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo? Aquí tenemos un enunciado con verdaderos o falsos que tenemos que indicar. En las líneas de un diagrama de fase coexisten en equilibrio dinámico las fases vecinas.
Los sólidos iónicos están formados por cationes y aniones y constituyen una red covalente que se mantiene unida por fuerzas electrostáticas. Fíjense, bueno, la primera, vamos diciendo, es verdadera. La segunda, fíjense que habla de sólidos iónicos que están formados por cationes y aniones, eso es correcto. Constituyen una red covalente, esto no es correcto, constituyen una red iónica que se mantiene unida por fuerzas electrostáticas. Entonces, leemos el enunciado claramente porque vamos a encontrar que puede ser que haya partecitas que no sean correctas, y si no lo leemos bien vamos a cometer errores. Las propiedades de los sólidos moleculares quedan determinadas por fuerzas de London, dipolo-dipolo y o puente hidrógeno. Esto también es correcto. Las moléculas eran las que se unían mediante fuerzas físicas, dijimos hace ratito, London, dipolo-dipolo o puente hidrógeno, y cuando se encuentran en estados sólidos se llamaban sólidos moleculares. El punto de ebullición de una sustancia iónica depende solo del tipo de enlace intermolecular. Fíjense este enunciado. Habla de sustancias iónicas, pero habla de enlace intermolecular. Y las sustancias iónicas no forman moléculas. Por lo tanto, este sería falso. Entonces, fíjense que si no manejo los términos y no diferencio una molécula, y quienes sí forman molécula y quienes no, vamos a cometer errores. En eso me refiero, en manejar los términos, los conceptos, las definiciones, e ir entendiendo claramente todos los términos. ¿Qué otro ejemplo? Este lo puse porque dice que buscamos las afirmaciones incorrectas, entonces no nos pongamos el chip de que vamos a marcar siempre lo correcto. Puede ser que nos pidan que marquemos lo incorrecto, y fíjense que acá es una sola. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? No nos dice como en el primer enunciado son, de que va a haber muchas. Acá tiene que haber una sola incorrecta. Dice aquí, el equilibrio químico es dinámico, ya que algunas moléculas siempre están reaccionando. Ya vimos equilibrio químico, los chicos, hay chicos de este año y hay chicos de otros años, para que vayan recordando, sí, esta sería correcta. Es dinámico porque siempre están reaccionando, siempre se está produciendo la reacción directa y la reacción inversa. En el equilibrio, la reacción directa e inversa ocurren a la misma velocidad. Esto justamente es la condición del equilibrio químico, cuando se igualan ambas velocidades de reacción, la de la reacción directa y la de la reacción inversa. En ese momento del equilibrio, los reactivos se transforman en productos, los productos en reactivos, de forma tal, y ahí se conecta con la tercera, que en el estado de equilibrio químico, a una dada temperatura, las concentraciones no cambian con el tiempo. No cambian, pero es un equilibrio dinámico, ¿sí? O sea que estas tres primeras son correctas, y la última dice: la constante de equilibrio no se ve afectada por los cambios de temperatura, y justamente lo que vemos es que, como la constante de equilibrio deriva de las constantes de velocidad específica de las reacciones directa e inversa, y estas dependen de la temperatura, la constante de equilibrio también depende de la temperatura. Por eso en los diferentes ejercicios que resolvemos en clase para las diferentes constantes de equilibrio se nos aclaran siempre las temperaturas, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que acá era una sola y esta sería la incorrecta. Como para que vayamos viendo de qué forma puede ser entonces un escrito. Yo hablé mucho de cómo podía ser el oral y cómo prepararnos, y bueno, y cómo puede ser el escrito. Después del examen, ya vamos terminando y quedo ya abierta para las preguntas. Después del examen, bueno, digo yo, no esperemos milagros, no creamos en el que dice, no estudié nada y aprobé justo. No, eso no pasa, chicos. Y tampoco crean ustedes, no sabía nada y aprobé. No, eso tampoco pasa. Nadie aprueba si no sabe lo necesario para aprobar. Entonces, ténganse fe también, que estudiaron bien. Si les alcanzó para aprobar es porque están bien en sus técnicas de estudio, que han sabido entender los conceptos, ¿sí? Y no creamos en los que estudiaron la materia en 2 días y aprobaron de casualidad. No, capaz que no. Es poco probable que alguien estudie química, y creería que casi ninguna materia de la facultad, en una semana, por ejemplo, o en 2 semanas. Yo creo que siempre es importante repasar, y las materias, bueno, sí, son en algunos casos algunas materias, algunas más fáciles que otras, algunas más largas, otras más cortas, pero ameritan un tiempo de estudio.
Entonces quien aprobó es porque estudió a conciencia y sabía lo necesario para aprobar. Un poco para terminar, la educación, una frase de Nelson Mandela, de que la educación es el arma más poderosa que pueden tener para cambiar el mundo. Aprovechen el tiempo, chicos, aprovechen toda esta época que tienen de la facultad. Es un esfuerzo grande y es un esfuerzo grande que lleva años. O sea, no se desanimen, para eso son estos talleres, para que podamos arrancar. Aprovechen el tiempo, aprovechen las mesas de examen. Sí, es cierto que nos gusta compartir con los amigos, nos gusta compartir con la familia, nos gusta el carnaval en febrero, marzo, bueno, hay que sacrificar un poco algunas cosas en la facultad y van a ver que los frutos son muy buenos. O sea, no vamos a ir avanzando, tratemos de ir avanzando, aprovechemos el tiempo, no sabemos qué puede pasar, entonces si podemos y tenemos la posibilidad de estudiar, muchos de ustedes estudian y trabajan, entonces ahí quizás que valoran realmente lo que es el tiempo y el tiempo que pueden para estudiar. El poco tiempo que quizás tienen trabajando para estudiar. Los chicos que tienen el placer y la oportunidad de únicamente estudiar, aprovechenlo porque no saben qué es lo que puede pasar más adelante y la vida a veces nos prepara tantas cosas que aprovechen al máximo. Las mesas de examen, aprovechen las consultas, sáquense los miedos. Todos estamos para enseñarle, ese es nuestro trabajo. Así que bueno, quizás que fue un poco breve lo que hablé de cada de las modalidades, quedo abierta a las preguntas. Con esto terminamos. Había puesto esto, que el talento no nos sirve de nada si no lo acompañamos con esfuerzo y con constancia. Así que esfuerzo y constancia, chicos, en toda su carrera. Muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas. Sí, Muchas Hernán. gracias, profe. Sí, perdón, Ahí Carla. sí, eso le iba a decir. Tiene una pregunta en el chat. Justo. Sí, se puede rendir libre, Hernán. Para rendir libre se rinde la materia en 3 partes. Se rinde laboratorio, se rinde la parte práctica y se rinde teoría. Por lo general se comienza primero por la parte práctica, puede ser laboratorio, pueden ser por las preguntas, pero eso no es determinante o obligatorio. Podríamos comenzar también por la parte teórica. ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades tienen para rendir antes de quedar libre? En las mesas de examen, si son regulares, por lo general son 3 oportunidades para rendir. Eso es lo que dice el reglamento de la facultad en general, ¿no? Para todas las materias, no únicamente para química, sino para todas las materias. En la mesa de noviembre tiene que resolverse el tribunal todavía franco. El profe Villa ya no va a estar, porque él ya está jubilado a partir de los primeros días de noviembre. Así que se va a resolver cómo se conforma el tribunal. Si decido recursar la materia el año que viene, se puede en el primer cuatrimestre. Normalmente en el primer cuatrimestre damos el taller de mi primer final. Ese taller no es para todo el mundo. La condición de ese taller es que hayan desaprobado. Perdón, Alejandra. ¿Sí? Perdón, Alejandra, dijiste damos el taller de mi primer final. Es el taller de Perdón. el redictado. Sí, perdón, el taller del redictado. Sí, gracias, Yuji. El taller del redictado de Química 1. Gracias, Yuji. Ese taller está destinado en principio a los alumnos que han desaprobado el segundo parcial. Desaprobado, ni siquiera que están ausentes. Desaprobados, o sea, tienen que haberse presentado en el segundo parcial y haberse quedado allí de aprobar la materia. Entonces allí podrían recursar y hacer el taller del redictado de Química 1 del primer cuatrimestre, Hernán, que bueno, tiene una modalidad de que se dictan los temas nuevamente, se rinden los parciales y bueno, y veremos cómo hacemos con el laboratorio, si también lo damos seguramente como este año. ¿Sí? Con la misma modalidad, por supuesto, de este año. ¿Con cuánto se aprueba? El final se aprueba con 4, como cualquier materia de la facultad. Se aprueba con 4. En los exámenes finales siempre se aprueba con 4. De allí, cuando uno ve el escrito, en ese escrito tiene que haber más de la mitad resuelto, que eso equivale a un 4. Yo dije son 10 preguntas, no es que de las 10 preguntas tenemos que tener 4 bien para aprobar, sino que hay que tener un poco más de la mitad, diría que un 60%, para poder acceder al 4. Y a partir de allí
Entre el 60 y el 100% regulamos el resto de las notas, ¿sí? Si sería oral, también por supuesto se aprueba con 4 y dependerá de cómo se esté desarrollando el alumno en ese examen, el tribunal evaluará la nota que se merece. Por supuesto que para poder aprobar tienen que haber desarrollado algunos temas de la materia, no hablar nada, ¿sí? Por lo general las mesas de noviembre son orales. No, eso no es ninguna regla, Franco. Lo que yo les dije que va a depender de que sea oral o escrito, la cantidad de alumnos que estén inscritos en la mesa. Quizás las de noviembre no son tan numerosas y por eso en algunos turnos hayan sido orales, porque hay pocos alumnos inscritos, porque muchos están terminando de la cursada de la materia, entonces muchos no se inscriben en las mesas de noviembre, quizás que por eso fueron orales, pero va a depender de la cantidad de alumnos y eso se sabe una semana antes de la mesa de examen porque se cierran las inscripciones allí. Profe, en la mesa de diciembre el examen final va a ser escrito oral, misma respuesta, va a depender de la cantidad de alumnos que estén inscriptos en la mesa para saber si va a ser escrito o va a ser oral. Dado el caso de no poder recursar en el primer cuatrimestre, ¿tengo que hacerlo en el segundo con normalidad o ya se puede o ya no se puede recursar la materia? En el caso de que, no, sí, tranquilamente, vos no es obligatorio que vos tomes ni curses el taller de redictado de Química 1. Si vos por algún motivo preferís, por algún motivo, por tus posibilidades directamente, no aprobaste, te fue mal en esta cursada y necesitas cursar el año que viene, tranquilamente te inscribís como en cualquier materia y la cursás en su cursada normal. La posibilidad del taller de redictado de Química 1 del primer cuatrimestre está destinada a los alumnos que hayan desaprobado. En el caso de que, ojalá que no, pero en el caso de que si alguien desaprobó en el segundo parcial y no decide hacer el taller, no pasa nada. Se inscribe en la materia y la cursa normal, ¿sí? En el segundo cuatrimestre. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Pueden prender el micrófono y consultar, no hay problema. Profe, yo quería hacer una consulta, o sea, estaba viendo un momento los tiempos. El parcial ahora se pasó al 26, si no mal recuerdo. Sí. Luego la semana, o sea, está el 26 el parcial, ¿tiene recuperatorio? Sí, como cualquier parcial, tiene recuperatorio. O sea, eso sería una semana después, supongo. Sí. Luego la otra más o menos. semana serían los laboratorios. Sí. Y, o sea, y se llegaría como justo para la mesa el 15, ¿no? O sea, porque sería Sí, 26, la primera semana. Sí, yo creo que obviamente que quienes están cursando este año es difícil que no van a poder rendir en la mesa de noviembre. Y vamos a llegar con una semana y media para la mesa de diciembre. Con una semana y media o con 15 días, en el caso de que los laboratorios van a ser, va a haber 2 semanas de laboratorio, quienes ya vayan aprobando el parcial van a poder hacer los laboratorios, pero quedarías a 15 días de la mesa de examen. Entonces depende cómo hayas ido llevando la materia, que vos estuviste bastante pendiente, Arturo, cómo te consideres para poder rendir en la mesa de diciembre, cómo te sientas para poder rendir en la mesa de diciembre con las diferentes pautas que fuimos dando. Acá me preguntan, ¿está bien, Arturo? ¿Respondida a tu pregunta? Sí, o sea, porque yo no sabía si cuánto tiempo iba a quedar para lo que sería el final, por así decirlo, porque no me daban los tiempos en la cabeza, porque digo, si es el 26, una semana más, 2 semanas, ya estamos pasados del 15, algo así pensaba. Sí, está justo, entonces depende quienes están cursando este año, depende en cómo hayan ido llevando la materia y cómo estén respecto a los conceptos teóricos, para ver si cada uno sabrá eso, para ver si pueden presentarse, sería en la mesa de diciembre en principio. En la mesa de noviembre ya no hay posibilidades, pero en este taller hay muchos chicos que ya tienen la materia regular y quizás que se están preparando o quieren prepararla, entonces, bueno, también para ellos les sirve la información. Aquí me pregunta Esmeralda, en el caso de tener el primer parcial desaprobado y el segundo aprobado o desaprobado, ¿puedo regularizar y rendir el final o directamente puedo hacer el taller? Si tenés el primer parcial desaprobado, ya no, el primer parcial es eliminatorio en química. O sea que ya no tienes mucho sentido que curses la materia, porque los parciales deben ser los 2 aprobados para poder regularizar la materia. Si el primero desaprobaste, ya quedaste libre de la materia, ya no tiene sentido que sigas cursando, o podés cursar si dispones de tiempo para estudiarla para el año que viene. Y ya no podrías hacer el taller de redictado de Química 1 en el primer cuatrimestre,
porque es únicamente para los chicos que hayan desaprobado el segundo parcial. Entonces, puedo regularizar y rendir el final o directamente, o sea, no vas a poder regularizar ya directamente porque estás desaprobada, por lo que me pones acá, estás desaprobada en el primer parcial, o pusiste de más el DES y estás aprobada en el primero, Esmeralda. Pero si estás desaprobada en el primer parcial, ya estás libre, ¿sí? Cintia dice, profe, si no estoy matriculada en el aula virtual de Química 1, ¿cómo puedo acceder a las clases de consulta? Matriculándote en el aula. Podríamos anotar su correo y matricularte en el aula. Creo que no tiene clave, tendrías que entrar directamente, no tiene clave el aula de Química 1. Deberías entrar, si tenés la posibilidad, o porque no sé por qué no te matriculaste hasta ahora, pero en el aula está toda la información. Entonces allí hay una pestaña que dice consultas y están todos los enlaces para todas las clases de consulta de los docentes de la cátedra. Vos podés acceder a cualquiera de esos enlaces para estudiar para el final. No tiene clave el aula, así que deberías poder matricularte sin problema, Cintia. Se toma laboratorio o preguntas del laboratorio en el final. En principio el final es de teoría. A veces uno comenta algo del laboratorio, que este año va a ser en particular uno, un poco para relacionar los temas o para orientarlos, ¿sí? O para orientarlos. Y es importante allí, cuando ustedes estén estudiando el tema, seguramente surge la experiencia que hicieron para poder entender ese tema en el laboratorio. Pero no te va a tocar, si es oral, no te vamos a decir, hablemos del laboratorio de cinética química, no. Vamos a pedir, por ejemplo, que desarrollemos cinética química. Y por ahí te decimos, no sé si te acordás, en el laboratorio hicimos tal cosa, va a surgir como para orientar si estás rindiendo un oral. Si es escrito, no hay preguntas de laboratorio en el escrito, ¿sí? O sea, si llegase a surgir es únicamente para orientar. ¿Cómo puedo participar o informarme de los laboratorios si ya quedé libre, profe? No vas a poder participar de los laboratorios porque este año los laboratorios están destinados a los alumnos que aprueben el segundo parcial, porque los laboratorios van a ser presenciales. O sea que la modalidad para este año ya no podrías hacerla. Y entonces, si ya estás libre, Hernán, si ya estás libre, tendrías que recursarle el año que viene directamente, si ya estás libre en la materia. Quiere decir que desaprobaste el primer parcial. Entonces ya tu opción, tu posibilidad es cursarla directamente el año que viene. En los laboratorios no vas a poder acceder porque además con las limitaciones que tenemos por el tema de la pandemia, se van a hacer muchos grupos reducidos, con lo cual no podemos recibir alumnos ni de oyentes ni de observadores por un tema del protocolo y por el cupo que tenemos, ¿sí? En los laboratorios. Así que lo que te queda es recursar el año que viene. Hay que tomar parcialitos para hacer el laboratorio, así se toma. Para el laboratorio de este año no se va a tomar, eso se los va a informar cada docente de su comisión respecto de cómo se van a hacer los laboratorios. La nota final de la materia, ¿cómo la sacarían? La nota va a ser el resultado del examen final. La materia se regulariza, por lo tanto ustedes este año, ¿no? Este año se regulariza, bueno, y todos en la rinda final van a ser los regulares, por lo tanto ustedes tienen una condición de regular en la materia. Según cómo les vaya en el examen final, esa va a ser la nota que tengan, ya sea que el examen sea oral o que sea escrito, la nota del examen final es la nota de la materia, directamente. No hay ningún promedio con nada más, ¿sí? Porque todos en principio, si se están presentando al examen final, es porque están en condición de regular. Sí, bien. Bien, profe. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda más de los chicos. Yo una profe más, o sea, si era escrito virtual, o sea, en ese caso dijo que había que nosotros, por ejemplo, hacer en una hoja todas las preguntas marcadas, o sea, la respuesta. Sí. Entonces ya no sería como en el primer parcial que rendimos de seleccionar en la pantalla. Claro, no sería ese tipo, en principio no sería, hasta ahora se viene haciendo así, puede haber algún cambio de confeccionar un cuestionario a través del aula virtual, bueno, eso se va a informar, pero si sería escrito, en principio el tipo de preguntas, ya sea que les manden un PDF, como les indiqué yo aquí, o que sea a través del aula virtual, el tipo de preguntas es más o menos como las que hemos mostrado aquí, ¿sí? Hasta ahora se envió mediante correo electrónico con un
PDF para que ustedes respondan en una hoja y envíen escaneado. Si se resuelve ahora instrumentarlo a través del aula, se les va a informar y va a ser la modalidad como el parcial, si sería así. En ese caso, ustedes ya están familiarizados con esa forma de rendir y seguramente el avance va a ser secuencial. Por ese lado es mejor que les manden el PDF porque pueden leer pueden ir leyendo y respondiendo de lo que estén seguros en principio, ¿sí? Y leer todo el examen. Pero bueno, eso se va a saber cerca de la mesa de examen, ¿sí? Cerca de la fecha. Creería que si es virtual escrito, va a seguir siendo con el envío. ¿Sí, Arturo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Una más, profe, ahí en el Nos vemos chat. en el final de noviembre. Bueno, Franco, calculo que sos Calixto Franco, que te vi conectado desde temprano. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Bueno, sí, yo también espero verte. Espero verte y que ya probes esquivar. Ya no me deja matricular en el aula porque el periodo finaliza el 31 de agosto. A ver, pasa tu correo, Cintia. Yo lo voy a anotar y voy a arreglar para matricularte. Así podés bajar el material que necesites y acceder a las clases de consulta. Escribe por Ahí favor en le el chat tu escribí yo correo, el Cintia. mío también, perdón, Ah, bueno. ahí le dejé escrito el mío también. Si no, Bueno. nos puede escribir y nosotros vemos la forma, no solamente para ella, sino para todos los chicos. Sí, para los que quieran rendir los finales y quieran acceder a Pero las si clases. ella Sí, quiere sí. dejar sus correos, está bien, tomáselo, Ale. Como prefieras, Cintia. ¿Querés mandárselo a la ingeniera Sin o querés escribirlo en el chat y lo tomamos? Pero sería para matricularte en el aula, sin problema, ¿sí? Bien. Bueno, calculo que ya lo Sí, mando. si no Bueno, quedan eso dudas, sería. creo que sería todo, profe. Ahí está. Ahí le pasé el correo Sí, eso sería. Ahí está Rocío, a otro chico. lo estoy anotando. Ahí está. Ahí está Rocío, y ya te pasó creo que por privado la ingeniera Sin el correo Cintia, así que podés informarnos allí, tu correo. Y Noelia también. Ahí dejaron otro más, profe. Bueno, parece que tienen varios que quieren rendir al final. Bien ahí. Sí, si no nos escriben, digamos, nos escriben, ahí está el correo. Yo estoy en la mesa, en todas las mesas de Química 1, y bueno, ahora va a haber una reestructuración y no sabemos cómo van a quedar las mesas, pero básicamente nos escriben porque después en Listo, febrero Lourdes. también necesitan saber en qué momento se van a establecer las clases de consulta. Y siempre es a través del aula, o por lo menos hasta este momento. La verdad que no sabemos, o sea cual sea la modalidad, tenemos que tener un canal de comunicación para decirles si la consulta va a ser virtual o presencial, y nuestro canal de comunicación es el aula. Así que es fundamental que ustedes estén matriculados, puedan acceder, y si no pueden acceder, ahí tienen los correos para que nos escriban. Bien. Ahí pasaron otro más, creo. Sí, esa Bueno. es Cintia. Sí. Bueno, profe, muchas gracias a ambas. No sé si queda alguna duda más de los chicos o si no, bueno, vamos cerrando. Bueno, chicos, Carla, muchas entonces gracias por participar. retomamos a las 15 horas. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Nos vemos. Alejandra. Chao, chicos, Clarísima gracias. proposición. No, gracias a Muchas ustedes. gracias, profe Arduino. Chao, Lucía. Gracias, Chao, profe. chicos.